Hola, en este video quiero compartir contigo una receta casera para hacer plastilina con ingredientes que tengas en la casa. Vamos a usar nuestros dedos, harina, agua, sal, colorante de alimentos, bolsa sellada, un tazón para mezclar la masa y por último cucharas para mezclar. Esta actividad es buena para edades entre 24 a 36 meses. Esta actividad mejorará la coordinación ojo y mano, promueve la creatividad, fortalece los músculos pequeños para poder sostener un lápiz o usar tijeras para cortar. Ahora comenzamos a mezclar en un tazón media taza de agua, media taza de sal, una taza de harina. Permite que su hijo mezcle los ingredientes con cuchara o los dedos. Agregue más agua si está muy seco la harina. Agregue más harina si está demasiado pegajosa la harina. Continúa mezclando a una textura deseada. Mientras hace esto, puedes hablar con su hijo sobre lo que le gusta hacer con la masa. Puedes describir lo que estás haciendo, describir la textura, el color, incluso puedes hacer pelotas para contar. Agregue un poco de color usando colorante de alimentos, aproximadamente 5 a 10 gotas de color de su elección. En este ejemplo, vamos a usar el color verde. Tenga mucho cuidado con este proceso porque puede ser un poco desordenado y puede manchar a sus manos. Puedes usar unos guantes o una cuchara para seguir mezclando el color. Una vez que hayas terminado de jugar con la masa, puedes evitar que se seque. Coloca la masa en una bolsa o recipiente sellado y guárdalo en el refrigerador para que dure más tiempo. La masa solo durará hasta 4 semanas debido a los ingredientes. Un recordatorio de seguridad. Las recetas caseras para la masa son seguras, sin embargo, recuérdale a su hijo que no es para comer.